El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que me ama, el que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. De entre los que estaban presentes allí oyeron aquella voz. Unos que habían sido un trueno decían, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atraeré a todos hacia mí. Esas son las palabras que tenemos en el altar de la reliquia. Si ustedes se acercan allá, muchos de ustedes que allá se acercan, allá tenemos unas letras grandes: atraeré a todos hacia mí. ¿Qué desea el Señor? El Señor desea atraernos. ¿Por qué estamos celebrando hoy la Eucaristía? ¿Por qué estamos todos aquí? Estamos aquí porque el Señor nos ha atraído. ¿Están de acuerdo con eso o no? El Señor nos atrae, el Señor nos invita. A ver, ¿qué significa atracción? A ver, hablar de atracción es de qué. ¿Qué es atracción? ¿Lo utilizamos en el lenguaje? ¿Sí o no? Esta persona me atrae. ¿Qué significa esta persona me atrae? Esta persona me gusta, esta persona me seduce, esta persona me enamora. ¿Y qué hace el amor? Atrae. Por eso los místicos siempre han comentado un texto de la Escritura que me gusta mucho. El texto es del Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, capítulo 1, en el versículo 4 dice: Atráeme y correremos. ¿Podemos repetir esa frase? Atráeme y correremos. Todos los místicos comentan esto, y en particular Teresita de Lisieux comenta este texto y dice: un alma atraída corre, un alma atraída no se para, un alma atraída atrae. Y esto me gusta mucho. En la oración colecta que hemos rezado al inicio de esta misa,
hemos pedido una intención. Intención significa, pedimos algo concreto, algo en particular para esta celebración. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que leímos. Son palabras muy fuertes y las voy a decir. En la oración colecta pedíamos esto: concédenos, Señor, tener en nuestros corazones el mismo amor que movió a Jesús a entregarse por la salvación de todos. ¿Qué les parece de estas palabras? Las vuelvo a repetir. Concédenos, Señor, tener en nuestros corazones el mismo amor que movió a Jesús a entregarse por el bien de todos, por la salvación de todos. ¿Quién era Jesús? Un alma atraída. ¿Y quién le atraía? Le atraía Dios, le atraía su voluntad. Y por eso vemos hoy, tanto en el Evangelio como en la segunda lectura, momentos muy cruciales en la vida de Jesús. Vemos en la carta a los Hebreos una afirmación muy fuerte. La afirmación dice: siendo hijo, aprendió a obedecer. Y aprendió a obedecer con lágrimas. Se presentó ante el Señor y le dijo: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi querer, no se haga mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Señor. ¿Qué atraía a Jesús? ¿Qué movía a Jesús? La voluntad del Padre. Jesús no hacía su capricho, Jesús no hacía su querer. ¿Qué hacía Jesús? ¿El querer de quién? El querer del Padre. Y por eso en el Evangelio escuchamos estas frases de Jesús. Son frases contundentes. Jesús dice: ¿qué voy a decir, Padre? ¿Aparta de mí esta hora? No. Para esto he venido, para hacer tu voluntad. Y en ese momento se escuchó una voz. Algunos lo interpretaron como un trueno, otros como un ángel, y Jesús dice: esa voz no viene por mí, esa voz viene por ustedes. ¿Y qué dijo Jesús? Voy a glorificarte. ¿Y cómo glorificaba Jesús al Padre? Haciendo su querer, haciendo su voluntad. Y por eso me gustaría que fuéramos a la pregunta del inicio del Evangelio de hoy. Hay dos discípulos. Felipe y Andrés reciben una petición de unos griegos que se acercan a Jerusalén para las fiestas. Y se acercan con una petición a Jesús. Repiten lo que estos griegos le han dicho. ¿Qué pedían los griegos? Decían: queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Se acercan con esta petición a Jesús y Jesús les responde diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Oye, ¿en qué quedamos, Jesús? ¿Te están haciendo una pregunta? La pregunta es: ¿queremos ver a Jesús? Y parece que Jesús está respondiendo otra cosa. Y a continuación dice: quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Oye, Jesús, ¿en qué quedamos? ¿Por qué no le respondiste más claramente a estos discípulos? Queremos ver a Jesús. ¿Por qué no le diste una respuesta más clara? ¿Qué tiene que ver el grano de trigo que se cae en tierra y muere? ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiera ganar su vida la pierde y el que la pierde la gana. Pues hoy me gustaría ofrecerles una interpretación muy sencilla. Jesús quiere ser visto,
Pero ¿dónde será visto Jesús? ¿Dónde le verán? A ver, ¿dónde verán a Jesús? ¿Dónde quiere ser Jesús visto? En nosotros. En nosotros. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba en Filipinas, allí hay muchos niños en la calle que venden velas. Yo la primera vez que llegué allí me equivoqué, porque venía con una lógica en que si tú compras unas velas, ¿qué estás esperando? Que te den velas. Pero allí la cosa es distinta. Tú compras las velas y los niños no te dan las velas, sino que los niños rezan por ti y como se funden las velas, vuelven a hacer más velas. Bueno, lo cierto del caso es que había un niño de estos vendiendo en la calle las velitas. Y dos amigos iban a agarrar el bus. Uno de ellos corrió, miró al niño que estaba en medio, se lo llevó por delante y al niño se cayó con todas las velas. Pero él no se paró, siguió adelante y se subió al bus. El segundo amigo, viendo lo que había pasado, se paró, consoló al niño, le compró las velas, lo consoló y el niño, mirándole, le dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el que el Padre siempre menciona en la misa? ¿Eres tú, Jesús? Y a mí esta historia me gusta mucho. ¿Cómo vio a Jesús? ¿En qué lo vio? ¿En su bondad? ¿En su ternura? ¿En su cercanía? Jesús quiere ser visto en nosotros. De hecho, ese es su querer, esa es su voluntad. Hay varios pasajes en la Escritura donde Jesús dice: quien a ustedes le ve, a mí me ve. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Dónde quiere ser visto Jesús? En nosotros. Pero para que Jesús sea visto en nosotros, tenemos que ir purificando muchas cosas. Ahí se entiende la lógica del grano de trigo. ¿Qué significa el grano de trigo? La lógica de la muerte y resurrección. Hay cosas en nosotros que tienen que morir. Hay cosas en nosotros que no podemos continuar con ellas y las tenemos que poner de lado. Eso es lo que se llama el misterio pascual. La próxima semana, oye, es impresionante cómo pasa el tiempo. La próxima semana ya es Domingo de Ramos y ya entramos en la Pasión. Y por eso me gustaría hacer una invitación muy clara aquí. En esta Semana Santa Jesús no va a morir. Él murió una vez para siempre. ¿Quién tiene que morir en esta Pascua? ¿Quién? Nosotros tenemos que ir muriendo en nosotros a cosas que no ayudan, a cosas que no construyen. ¿Y eso qué significa? Muerte, dar muerte en nosotros. Y miren, aquí hay un principio que me parece muy claro y es importante que lo entendamos. Es el principio de la obediencia. El principio de la obediencia a Dios. Pero, y aquí quiero ser muy claro también con toda la comunidad, es la obediencia a Dios y también es la obediencia a las mediaciones que Dios nos ha dado. Vuelvo a repetirlo, obediencia a Dios y obediencia a las mediaciones que Él nos ha dado. En el caso de los niños, ¿dónde se va ejercitando esa obediencia? En el hogar, porque hay mediaciones que van haciendo de instrumentos, y esto es algo muy importante. Ahora yo les quisiera preguntar a todos los que estamos aquí, ¿a quién le gusta obedecer? Ayer la oración colecta, ¿qué decía? Señor, ven a sanar nuestra voluntad rebelde que se rebela.
De hecho, ¿cómo entró el pecado al mundo? El pecado al mundo entró por la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que yo decida. Y aquí quisiera hablar de un principio muy claro, y qué bueno que lo estén grabando, porque no solamente son las personas que están aquí. Y yo espero que ustedes me entiendan. Vamos a ver. Hay un principio que es, la iglesia es jerárquica. ¿Qué significa que la iglesia es jerárquica? A ver, ¿qué significa que la iglesia es jerárquica? ¿Le debemos obediencia al Papa, sí o no? ¿Por qué le debemos obediencia al Papa? Porque es la cabeza. ¿Y qué significa la cabeza? Ha sido nombrado por el Señor para guiar. Hay muchas personas actualmente que están orando por la muerte del Papa Francisco, porque le detestan. Hay odio hacia su persona. Es tremendo esto. Le dicen papa comunista, le dicen un papa que está eliminando la doctrina, y les quisiera garantizar una cosa: ningún papa puede decir algo que vaya en contra de la enseñanza de la iglesia. Pero bueno, allí le están dando muy duro. Esta semana, el martes, tuvimos una reunión, todos los sacerdotes de la diócesis, una reunión muy hermosa. En esa reunión siempre se empieza la reunión con un momento de adoración al Santísimo. Esta semana me interpeló mucho, porque en ese momento de adoración termina la adoración con una oración, y se pide en esa oración protección al Papa contra todos sus enemigos. Y a mí me llamó mucho la atención. Protección contra todos los enemigos. ¿Y qué es lo que se pide? Que se mantenga firme. Entonces volvemos al punto. La iglesia es jerárquica. Hay una cabeza. Por ejemplo, en esta diócesis, ¿quién es la cabeza de la diócesis? ¿El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica? En una diócesis, ¿quién es la cabeza de la diócesis? El obispo. Por eso decimos que es apostólica y va guiando el rebaño, va guiando el rebaño. De hecho, esto me parece muy importante. No hay ningún sacerdote acéfalo. ¿Saben lo que significa acéfalo? Acéfalo significa sin cabeza. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Yo soy sacerdote. ¿Puedo ir yo al Cují a una iglesia a predicar sin el permiso del obispo? ¿Puedo ir yo a Barinas a predicar sin el permiso del obispo? Pero yo puedo decir, yo soy sacerdote, yo voy allí a predicar. Se tiene que pedir permiso a la autoridad, a la cabeza. Y aquí quisiera ir a un punto muy particular. Un sacerdote que está asignado en una parroquia, ¿ese sacerdote se asigna a esa parroquia? Un sacerdote no se asigna. A un sacerdote le asignan. ¿Qué significa? Él está bajo obediencia. A ver, ¿me estoy haciendo entender o no? Entonces yo les quisiera preguntar, ¿quién es la cabeza de esta comunidad parroquial? ¿Quién es la cabeza? A ver, ¿podemos repetir el nombre? ¿Quién es la cabeza de la comunidad parroquial aquí? Rafael Loyo. Y estuvimos todos aquí. Hay un nombramiento. Él es cabeza de esta iglesia. Ahora, quiero aprovechar la ocasión para decirle a ustedes, se le está llamando legión de demonios al padre Rafael. Se le está llamando psicópata. Se le está llamando miembro de una secta. Y esa secta se llama Verbum Dei.
Se llama el destructor de la iglesia Santa Cruz. Se llama el agente de destrucción de la iglesia. Ahora, yo soy su superior. Soy su superior. Y les quiero asegurar, él no es un endemoniado. Él no es un psicópata. Él no es el miembro de una secta. Una secta, por definición, es un grupo cerrado, aislado, sin comunión con la iglesia. Y les quisiera decir, Verbum Dei no es un grupo encerrado en sí mismo. No somos parte de una élite y no consideramos que seamos alguien al margen de la iglesia. Y lo digo con humildad. Este martes me llamaron a predicar a todos los sacerdotes de la diócesis de aquí. ¿Ustedes creen que si somos parte de una secta nos van a llamar los obispos de aquí, de Yaracuy, de Barinas? Por favor. ¿A qué les estamos invitando a ustedes? A que nos acerquemos al Señor. Y aquí quiero decir algo muy claro. Un sacerdote es bueno cuando complace a todo el mundo. Cuando un sacerdote dice, aquí hay normas, y voy a poner ejemplos concretos, y espero que me estén grabando y me estén grabando bien, porque esto lo van a analizar muchas personas que están atacando de una manera brutal. Se puede hacer aquí un anuncio de unas actividades que se van a realizar sin el consentimiento previo del sacerdote, díganme ustedes. Es una insolencia, es un atropello, es un ataque. Pedir antes de cualquier anuncio, se hace una presentación y se pide permiso. A ver, ¿qué significa obediencia? Obediencia significa que me pueden decir que sí o me pueden decir... A ver, vuelvo a decirlo. Obediencia significa, me pueden decir que sí o me pueden decir que no. Si el sacerdote está obligado a decir a todo que sí, ¿se está pidiendo permiso? No se está pidiendo permiso. Entonces, yo hoy estoy hablando de esto porque me parece un punto muy importante que nos ayudemos. Y voy a acabar con este punto. Si hay un problema en esta comunidad, ¿a quién se le piden cuentas de lo que está pasando en esta comunidad? Vamos a poner un ejemplo. Se organiza una excursión y allá afuera hay un autobús. Y se le dice al sacerdote, por favor, firme aquí porque esta excursión ya se va. Si el sacerdote dice, ¿a dónde van a ir? ¿Con quién han consultado? De aquí no salen, porque aquí esto no se ha hablado. Si eso se hace, ¿el sacerdote quién es? ¿Un aguafiestas? Ese es otro nombre que le están diciendo. Nuestro párroco le llaman un dictador y le llaman Maduro. Entonces, si ya lo saben, le tendremos que decir que se deje el bigote. Pero no es así. Las cosas se consultan. Si hay un problema, ¿a quién se le piden cuentas? ¿A quién? A la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El padre Rafael Loyo. Por eso yo les quiero hacer una invitación a todos los que están aquí. No se dejen llevar por chismes. No se dejen llevar por infamias. No permitan que la cizaña les destruya. Cuando oigan comentarios negativos, ¿qué tenemos que hacer? Díganselo a la cabeza, pero yo no me voy a prestar para infamias, porque las infamias no hacen nada. Entonces, vamos a terminar con este punto. Atráeme y correremos. Están diciendo, el padre Rafael, por su comportamiento, la gente va a dejar la iglesia y se van a hacer evangélicos.
Pues yo les diría una cosa: si se van de evangélicos, bastante formada estaba esa fe. No se van de la iglesia, nunca estuvieron en la iglesia. Porque si tú tienes tu fe bien formada, nadie te la va a quitar, por el amor de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé un poco de cordura espiritual. Yo no he venido aquí a hacer mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y como dice Jesús, ojalá nos enseñe a obedecer, aunque a veces tengamos que rechistar, aunque a veces tengamos que patalear, pero ese es el camino de dar fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Que así sea.